El futuro ya nos alcanzó. 21 lecciones para el siglo XXI es un kit de herramientas para entender el momento que nos toca vivir y saber reinventarnos en un mundo donde lo que hoy vemos como normal, mañana puede ya ni siquiera existir. ¿Sabes cómo será tu vida dentro de 5 años? Vivimos una era de cambios radicales, disruptivos y súper acelerados. Esto nos ha traído infinidad de beneficios, pero también desafíos que ponen en riesgo la existencia de nuestra especie y la sustentabilidad del mundo como lo conocemos. El nuevo libro de Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, perfila el camino para entender lo que sucede en un mundo donde los paradigmas están cambiando por completo. ¿La tecnología nos dejará sin trabajo? ¿La democracia llegó a su fin? ¿Cómo será la Tercera Guerra Mundial? ¿Podremos distinguir la verdad entre un océano de fake news? Y lo más importante, ¿cómo darle significado a nuestras vidas en un mundo donde las narrativas que conocemos están caducando? La intención de este video no es hacer una reseña del libro ni tampoco debatir las ideas que presenta el autor. Se trata de hacer un recorrido por los temas que aborda y destacar puntos de relevancia a lo largo de la lectura. La premisa de donde parte Harari en este y sus anteriores obras es que los humanos pensamos más en relatos que en hechos. La gente adopta ficciones y las defiende como si fueran la verdad absoluta. Somos una especie adicta a las narrativas, ya sea religión, política, dinero. Todos estos inventos del hombre son ficciones que funcionan solo porque mucha gente se las cree. El gran problema viene cuando los hechos ponen en evidencia las fallas de las narrativas dominantes. Es cuando los paradigmas se empiezan a romper y reina el caos de la incertidumbre. Los cambios tecnológicos son el gran protagonista en una sociedad donde el trabajador está pasando del estado de explotación al de irrelevancia. ¿Cómo puede sobrevivir una economía con máxima eficiencia productiva y mínima necesidad de mano de obra? ¿Cómo detener la creciente desigualdad económica en el mundo? Otra narrativa en crisis es la democracia. Las sociedades se han politizado mucho gracias a la facilidad para escuchar diferentes posturas en las redes sociales. Los tiempos de la narrativa única oficial han terminado. Este fenómeno da iguales oportunidades de propaganda a ideas humanistas, liberales y progresistas, así como a fanatismos, extremismos y hasta fascistas. El gran dilema que señala el autor es que, cuando se trata de elegir un líder nacional, la gente no votará con la razón, sino con el corazón. Quien sepa llegarle mejor al pueblo será el elegido, aunque muchas veces no sea el favorito de los círculos de poder tradicional. Suena a paradoja. A mayor politización de la sociedad, más caos en los partidos tradicionales y mayor surgimiento de liderazgos excéntricos. Ante un panorama de retos sin precedente, Yuval nos da un respiro con una serie de ideas que, si logramos poner en práctica de manera personal, pueden ayudarnos a enderezar el barco. Una de ellas es la humildad respecto a nuestras opiniones y necesidades. Tratar de pensar un poco en los demás y aceptar que nuestra visión del mundo no es ni única ni necesariamente la más correcta. Por lo general, sabemos mucho menos de lo que creemos saber. Otra clave es aprender a interpretar la posverdad. Las fake news llegaron en su forma digital para quedarse. Esto, en combinación con el Homo sapiens, que se distingue por la creación de narrativas, nos lleva a una encrucijada donde o aprendemos a distinguir la verdad o nos destruimos entre todos en defensa de nuestras propias ficciones. En el clímax del libro se habla de la educación que se necesita para afrontar esta nueva revolución tecnológica. Pensamiento crítico,
comunicación, colaboración y creatividad. Lo más importante ahora es la capacidad de adaptación al cambio. A lo largo de nuestras vidas tendremos que reinventarnos una y otra vez. Aprender a cuestionar lo que nos dicen los demás. No confiar a ciegas porque no hay certeza de que se trate de sabiduría intemporal o prejuicio anticuado. Y por último, la meditación. Nuestra identidad como individuos se debe adaptar a los nuevos tiempos. El yo es también un relato ficticio que nuestra mente construye. Somos nuestra propia maquinaria de propaganda. Si queremos entendernos y ubicar nuestro lugar en el mundo, una forma práctica es la autoobservación, que se logra por medio de la meditación. Espero que te haya gustado este video, que haya despertado tu curiosidad por leer este gran libro. Déjame tus comentarios y sugerencias. Comparte este video con algún amigo que creas que le pueda ser útil y suscríbete al canal para que podamos hacer más videos sobre libros y muchas cosas más. Mi nombre es José Amero y por ahora me despido. Hasta la próxima. ¡Chao!